Ok, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno. Vamos a venir a una faceta más de este personaje tan famoso en la Biblia que es David. Vamos a estudiar un rasgo más característico de lo que nosotros entendemos, la palabra enseña de por qué él fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y Y quisiera aquí hacer un pequeño quiz. A ver, ¿cuáles facetas hemos visto hasta acá? ¿Qué hemos visto de David? ¿Qué hemos aprendido de David? Aló, aló, hello. A ver, muy bien. Él era un tipo, pero tenía un corazón de amigo bravo. ¿Y su gran amigo, cómo se llamaba? Muy bien, Jonatán. Eran realmente amigos profundos. Era una amistad. Por eso uno tiene que tener cuidado cuando dice él es mi amigo, porque nosotros a veces decimos, este es mi amigo y es una persona conocida. Un amigo es un título muy fuerte, muy, muy fuerte. Jesús en Juan capítulo 15 le dijo esto a los 12. Después de 3 años y medio, 3 años de andar juntos, le faltaban 6 meses para la cruz. Y ahí les dijo, Juan 15:15, nunca más los volveré a llamar siervos. Los siervos no saben nada de lo que hace su Señor. De aquí en adelante los voy a llamar y les da solo una razón, porque todo lo que mi padre me enseñó a mí, yo se los he pasado a ustedes. Un amigo es una relación muy intensa. Dormían juntos, comían juntos, sudaban juntos, lloraban juntos, sudaron juntos, huyeron juntos. Y entonces ahí dijo, ascendidos. Ascendidos, amigos. Entonces nosotros decimos, es amigo mío. Hay ocasiones en que esa palabra la hemos como abaratado un poco. ¿Okay? Un amigo es realmente una relación intensa. Y David sabía ser amigo de sus amigos. Profundamente, profundamente. ¿Qué más? ¿Qué otra faceta vimos? Ajá, realmente era valiente. Eso no era una película. Ok, que era, sin duda alguna, era una persona valerosa. ¿Qué más? ¿Qué otras facetas? ¿Cuál es la más famosa historia de valiente de David? Muy bien, cuando se enfrentó en un momento donde de todo Israel no hubo uno solo que diera un paso al frente. Él fue el único. Él tenía un corazón de rey, a pesar de que era un pastor de ovejas. Y era un guerrero valiente. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más hemos visto? Veo humo en ciertas cabezas. ¿Aló? Ajá. Bueno, un servidor. Y pregunto, ahora, esta pregunta es importante. ¿Por qué nosotros decimos que David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué decimos eso? ¿A dónde dice? ¿A dónde dice una cosa como esa? ¿Dónde dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque hay ocasiones que decimos cosas, pero no sabemos si es algo que la Biblia dice. Por ejemplo, decimos, ayúdate que yo te ayudaré. Eso dice la Biblia. Y la gente lo sostiene a muerte, ¿verdad? Dicen, una buenísima es, a Dios rogando y con el mazo dando, como dice la Biblia. Hijo de Dios, o sea, es impresionante las cosas que en algún momento podemos señalar. 2 veces, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Curiosamente, se dice antes, se le dice, ni siquiera se le dice a él, esto es curioso, sino que se le dice a Saúl. Dios le manda a decir a Saúl, Dios te desechó a ti y se ha buscado un hombre, está buscando un hombre. Voy a leerlo literalmente, es 1 Samuel 13:14, dice, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, así dice la NVI,
Pero la Reina Valera dice que anda buscando, o sea, anda buscando un hombre conforme a su corazón. Y rescato la frase porque cuando uno lee eso, uno debería entender que esa es una búsqueda de Dios permanente. Que Dios anda buscando a una persona que tenga un corazón como al que Él le gusta. Por eso es que la parte más importante de todo este estudio sobre David es que nosotros le pidamos a Dios que nos permite desarrollar un corazón conforme al suyo. Y un corazón conforme al corazón de Dios no es un corazón perfecto, porque David era cualquier cosa menos perfecto. Menos perfecto. Y luego, qué curioso, después de todas las cosas que vivió David, se sella en Hechos 13, verso 22, estas palabras. Dice ya en el Nuevo Testamento, tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Y aquí viene la frase que determina cómo es un corazón como el de Dios. Dice la última parte de ese verso. Él realizará todo lo que yo quiero. Es una persona que la pulsea de veras, profundamente, para hacer la voluntad de Dios. Esa es la definición de un hombre, de una mujer que tenga un corazón conforme al de Dios. Que es que llega a la línea de la decisión, a la izquierda es lo que me dé la gana y a la derecha es lo que Dios quiere. Esta calle es así, angostita, y esta normalmente es muy ancha. Y un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios es alguien que escoge la voluntad de Dios. ¿Lo hizo siempre David? No, no. De hecho, esa es la página de estudio de hoy. Hoy vamos a estudiar 2 de Samuel capítulos 11 y 12. Ahí vamos a trabajar. Aquí solo está el primero, pero también vamos a relatar un poco la intervención que Natán tuvo con él. Así que oramos. Señor, damos gracias por este rato que vamos a pasar en tu palabra. Bendecimos a quienes están acá presentes y también a todos nuestros hermanos y familia, todas las amigas, amigos que tenemos viéndonos a través de la web. Bendecimos este momento y te pedimos, lo más importante no es nuestro cerebro hoy. Oramos pidiéndote, Señor, que nos ayudes a crecer para tener un corazón como el tuyo. Opéranos, Señor, a corazón abierto. Andas todavía buscando gente con un corazón como el tuyo. Con razón, David oraba, crea en mí, Señor, un corazón puro. Fórmanos, Señor. Reconocemos que no lo tenemos, pero te suplicamos que nos ayudes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a estar en el capítulo 11 y vamos a ver un poco. Usted tiene en su bosquejo una buena tarea para rellenar y vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con, primero, cómo es que David es un David irreconocible. O sea, este David, ¿de dónde salió? El del capítulo 11, 2 de Samuel, es que este es el que escribió, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero ahora no lo reconocemos. No lo reconocemos. Venimos ahí a 2 de Samuel, en el capítulo 11. Dice de esta manera. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab. Tome nota, el rey
Así que empezamos mal el capítulo. Empezamos mal con algo que pareciera muy simple. Él estaba en un lugar donde no tendría que estar. El palacio no tenía nada de malo. Hay momentos en que no es solamente estar en un lugar que está mal, porque el lugar es malo. Es estar en un lugar donde Dios no espera que yo esté. En el tiempo en que los reyes tendrían que estar peleando, él se quedó. Siga notando algunas cosas. Dice que mandó a Joab con la guardia real y a todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas, enemigos históricos de los israelitas, y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, ¿a qué hora se levanta uno de la cama normalmente? Ok. En Tico se le pegaron. Se le pegaron las cobijas. Ponía ahí al borde de mi Biblia, ocio. No está malo, de vez en cuando hay que quedarse un ratito en la cama. Pero el marco en el que dice esto nos habla de alguien avagado, aperezado. Y todavía no estaba tan grande él. Se calcula que tenía 50 años a esta altura. Dice, una tarde al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era. Y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Tome nota. Preguntó quién era, pero no yo. Hay preguntas que se hacen, pero ya él tenía la respuesta. Él vio a una mujer guapa. No le importó que era la hija de alguien y que era la esposa de alguien. No lo escuchó. Y era gente que él conocía, fieles. El soldado, que era el esposo de ella, era un hombre bueno y fiel. Usted seguro conoce el pasaje. Pero él no escuchó. Él, ya para ese momento, había perdido control sobre sí mismo. Sigo. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. No hay preguntas, no hay, no hay diálogo. David abusa. En tiempos como los nuestros, hubiera salido en el periódico al día siguiente. Él abusa de su poder. Él es el rey. Y abusa de su autoridad. Es muy importante entender aquí, y lo digo a manera de paréntesis, todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros en términos de eclesiásticos, escándalos en la iglesia católica y en la iglesia evangélica. Les voy a decir algo. Dios de nuevo entró en su templo para poner orden. Está poniendo orden. Está volcando mesas que son fraudulentas. Y eso aterra, porque ¿quién podría decir, tengo un 100? Pero cuando hay alguien que articula y abusa del poder para abusar de personas, económicamente, sexualmente, yo creo que Jesucristo entró a su templo otra vez a poner orden. Y está volcando mesas. Lo está haciendo. Así que esto fue lo que le pasó a David. Ni siquiera el famoso rey David
Cuando hizo una cosa como esta, Dios se cruzó de brazos. No lo hace, no lo hace. Aquí se está abriendo la peor página de la historia de David. En algún momento escribí, David maldijo esta tarde, toda su vida. La maldijo. Porque cuando él perdió el control hormonal y se volvió loco viendo a aquella mujer y abusó de su poder y la usó, empezó a tener una cadena de implicaciones en todos sus hijos inclusive, una cosa terrible. Así que esto es a manera de introducción y comentario de cosas que en algún momento hemos leído, pero que yo quisiera subrayar antes de trabajar algunos detalles. Entonces David le envió este mensaje a Joab. Mándame aquí a Urías el hitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y los soldados y cómo iba la campaña. No conoce a este David. Está tratando de tapar el embarazo de un error engendró otro y otro y otro y otro. Fue un dominó terrible. Así que le dice a su soldado, vaya y acuéstese con su esposa. Pero tan pronto, dice el verso 8, tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormían la guardia real. Este era un hombre bueno, era un hombre de principios, era un noble. Él dijo, ¿cómo ir a acostarme a mi casa y los soldados míos allá a la intemperie? Esto es un hombre diferente. Y aún así, David, ojo, recuerda el título que hoy estamos estudiando. Un hombre conforme al corazón de Dios. La historia continúa. Al final no logra, a pesar de que lo emborracha, no logra que vaya a su casa. Entonces, dice esto. Al verso 14, dice, a la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. Urías cargó la carta que era su sentencia de muerte. Este es David, el que escribió el Salmo 23. Este es igual que usted, igual que yo. Somos claroscuros. Somos personas con facetas de bondad, capaces de escribir un salmo como el 23, pero también capaces de escribir salmos muy feos, como el 51. Perdóneme, Señor, no me quite su espíritu, no me lo quite. Así somos. Se lleva la carta, dice, la carta decía, verso 15, pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. No puede creer, este es David, uno puede creerlo. Este es David. Y antes dice que Dios andaba buscando un hombre conforme a su corazón y después, en el Nuevo Testamento, vuelven a ver para atrás la vida de él, que la conocen todos, y vuelven a subrayar, era un hombre conforme al corazón de Dios. Muy fuerte. Verso 16, por cuanto cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab y entre los oficiales de David que cayeron en batalla, también perdió la vida Urías el hitita. Es una historia muy triste, es muy triste. Me impresiona cómo la Biblia no esconde las facetas feas de sus héroes, ni de Moisés,
ni de Elías, ni de Pedro, ni de Pablo. No las esconde. Así que nosotros, cuando nos enfrentamos a un libro como la Biblia, estamos delante de un Dios que, siendo santo, nosotros no llenamos el estándar. No lo llenamos. No lo llenamos. Porque así como David tiene su historia, seguro usted tiene la suya y yo tengo la mía. Así que este David irreconocible, que Joab, como no le fue muy bien en la batalla, cuando él manda el informe, dice, seguro se va a enojar. Y cuando se enoje, dígale, por cierto, Urías murió. Y así fue. Y entonces él se tranquiliza. Vea cómo termina el capítulo. Dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, que no le fue muy bien en la guerra, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla y anímalo. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo. Y esta última parte yo la subrayé muy fuerte. Le puse color en mi Biblia. Trato de no abusar de eso porque si no parecería que lo que quiero resaltar me grite algo que yo necesito. Dice, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Y sin duda es un David que no conocemos. Es un David que no conocemos. Imagínense que a Jesús le gritaban, hijo de David, hijo de David. Y ese es David también. Así que vamos a trabajar un poquito más. Vamos a ver. ¿Qué pasó con David? Hay muchas cosas que encontramos en este pasaje y una de ellas es que David está desubicado. Esa es la primera palabra para rellenar en el bosquejo que usted tiene. David está desubicado. Él se quedó cuando tenía que irse. Era un hombre que tenía que estar en otro lado. Estaba en un lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto y con la actitud incorrecta. Ese es David, totalmente fuera de lugar. Nosotros tenemos que aprender a percibir la luz, si esta es amarilla o roja. Si uno en la vida no entiende que hay momentos en que estás en peligro, primero que nada, no deberíamos proponernos estar en lugares que nos ponen en peligro. Y debo saber que tal vez algún lugar que no siendo malo, ahí podría yo, de un momento a otro, estar en peligro. En el trabajo, en una conversación, en la calle, y uno tiene que saber. David se desubicó y de un momento a otro, lugar incorrecto, tiempo incorrecto, actitud incorrecta. Una de las cosas que un hombre y una mujer que tienen el corazón conforme al de Dios desarrolla es la capacidad de saber cuando hay peligro y de detectarlo. Esto es peligroso para mí. Esto es peligroso para mí. Para eso yo necesito ser honesto conmigo mismo. Yo tengo que saber, mire, si usted no sabe cuál es la pata del banco que le hace peligrar a usted, está realmente en peligro. Porque yo tengo que saber
¿Cuál es mi área débil? Tengo que saber. La Biblia me obliga a saber. El libro de Hebreos dice que nosotros debemos tener siempre alerta, libro de Hebreos, por el pecado que nos asedia. Hay algunos pecados que me asedian. Hay otros que no. Hay personas que tienen problemas con su lengua. Hay personas que tienen problemas con el dinero. Hay alguna persona que tiene problemas de celos, de ira, problemas en el área de su sexualidad. Y tiene que tenerlo así de claro. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener cuidado de nosotros mismos. Y el pecado que le asedia a usted, yo sé cuál es el mío, y yo tengo que estar despabilado. ¿Por qué? Porque yo quiero honrar a Dios, igual que usted. Yo quiero honrar a Dios con mi vida. Así que lo primero que encontramos es desubicación. Y un corazón que empieza a perder la bondad de Dios es un corazón desubicado. Estoy en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado y con la actitud equivocada. Lo segundo, para ponerle nombre, es la insensibilidad. Llévame a la siguiente, por favor. Él, siendo una persona, y lo subrayo porque realmente, si hay algo que decir de David, qué chavalo más sensible. Que haga estas canciones para Dios, es impresionante. Es el máximo aportador de salmos que tenemos, es maravilloso. Era sensible, vea la relación con su amigo Jonatán, súper sensible. Pero aquí, ¿quién es? Pero esa pregunta era, no yo la respuesta. David es la hija de alguien, ella no es un bistec. Es la esposa de alguien, David. ¿No escuchó? Porque en ese momento perdió sensibilidad. La insensibilidad es progresiva, porque es el callo. Todos tenemos callos, ¿cierto? La mayoría de nosotros tenemos callos en alguna parte, en el pie. Tenemos propensión, porque es la parte que cuando uno camina o uno usa las manos, empieza a desarrollarle callosidad. Y un callo es esencialmente piel muerta sobre piel muerta. Y entonces, básicamente, al estar esa piel y sobre otra piel y sobre otra piel y toda muerta, no tiene sensibilidad. A eso se le llama callo. Y el peor de todos es el del corazón, es el del alma, es el de la vida. Y aquí tenemos a un David que no conocemos. Porque está tratando a una persona como si fuera una cosa. Cuando le preguntan a Bill Clinton acerca de Lewinsky, él pronuncia estas palabras, son históricas. Él dice que él no tuvo sexo con esa mujer. Esa frase es sintomática de alguien que usa. Porque la dama en cuestión tiene nombre y él lo conoce. Pero él dice, esa mujer. Es clásico de un fenómeno social, de un fenómeno de interacción social que se llama la cosificación. Cuando una persona cosifica a otra, esto es lo que hizo David. No hay emociones ni sentimientos. Es una cosa. Es un bistec. Me lo voy a comer. Punto. Punto.
no importa nada. Hay se obnubila la persona. Esto es lo que le pasa a David. Hay autoindulgencia y realmente es impresionante que el hombre de quien la Biblia grita es un hombre conforme al corazón de Dios, está allí. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿De David? De alguna manera. Pero antes, de nosotros. De nosotros. A esta altura de nuestro trabajo con David. Téngase miedo. Téngase miedo porque usted y yo somos capaces de casi cualquier cosa. Y me dan ganas de quitarle el casi. Usted y yo somos capaces de casi cualquier cosa. Cuando uno se autoclasifica en incapaz de hacer X o Y, está en peligro. ¿Cuál era la ecuación de Pablo? Pablo decía, yo prefiero decir que soy débil. Eso decía Pablo. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Es lo que está diciendo, yo no juego vivo. Yo no juego de vivo. Yo me tengo miedo, eso es lo que está diciendo. Y él decía, y cuando soy fuerte, hay una implicación. ¿Cuál? Soy débil. Yo prefiero estar en el club de los que se entienden como una persona que soy capaz de casi cualquier cosa y me dan ganas de quitarle el casi, de veras. Porque eso me obliga a vivir agarrado de Dios todos los días. Todos los días agarrado de Dios. Porque Él es el único. David, el problema no es que esté de vacaciones. El problema es que está de vacaciones de Dios. Desapareció. ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está su canto, su clamor? ¿Dónde está su búsqueda de Dios? Está perezado, está vago, está irresponsable, terrible. Sigamos, vea la siguiente. El otro concepto que es importante de ver en David es que él degenera. Él degenera. Vamos a tratar ayúdeme a enlistar las cosas que encontramos en David. Empecemos que está actuando de manera irresponsable. ¿Por qué? Porque digamos que no fue al trabajo. Digámoslo, no fue al trabajo. ¿Qué más ve usted en David? O sea, porque se acostó con Betsabé. Esa fue una de todas. Dígame lo que hizo. Irresponsable. ¿Qué más ve? Ajá, muy bien. Mentir. Codició. ¿Perdón? Codició. Ajá, digamos, pongámosle una palabra que algún día nos va a agradecer la Real Academia. Lujurió, digamos. ¿Ok? Estaba, pero el hombre grave, ¿verdad? Estaba grave. ¿Ok? Estaba lujurioso. ¿Qué más? Mató. Muy bien. Asesinó. ¿Qué más? Egoísta. Explícame. Solo pensó en él. Ajá, solo, muy bien, lo justificaste muy bien. Fue egoísta, o sea, es lo que yo quiero, cuando yo lo quiero, como yo lo quiero, abusó de su poder, fue egoísta. ¿Ok? ¿Qué más? Premeditó. Muy bien. ¿Cómo se llama, licenciada? ¿Cómo se llama eso? Cuando alguien, lo que hizo David, es eso que dicen, con alevosía y fue, pero la armó, la montó. O sea, realmente su crimen fue planeado, fue un plan, sí, premeditado y malvado.
fue malo, o sea, es que esto es malo, no puede creer lo que David está haciendo. Es que lo que David está haciendo no tiene nombre. ¿Qué más hizo? Piensa. Ya lo leímos. ¿Qué más pasó? ¿Qué más ocurrió ahí? Muy bien, Marvin, muy bien. Esto que acaba de decir Marvin es muy importante. De un momento a otro, contagió de su maldad a otras personas. Joab, imagínense lo que es en una lucha y quítense y dejaron solo al compañero. Eso involucró a Joab y a otras personas. Dejaron solo a un hombre bueno, a su líder. Así que contagió. Y esto, cuando uno estudia en la Biblia este tema, esto es serio. Cuando eso se hace en boca de Jesús, es esto. Él dijo, más le vale amarrarse una piedra de molino al pescuezo y tirarse, que hacer pecar a otra persona. Porque ya está mal que yo peque, pero que yo abrace a otra persona para que tenga maldad conmigo, tiene su renglón aparte con Dios. Es serio, muy serio, muy serio. Ok, degeneró. Realmente lo volvemos a ver a David terrible. Y esto trajo conmoción. Esa es la última palabra que quiero utilizar para describir lo que le aconteció a David. La última, por favor. Trajo una conmoción. Su mundo, el mundo de David, es como si hubiera explotado una bomba alrededor de él. ¡Pum! Todo despedazado, todo desbaratado, todo quedó patas para arriba. Sus relaciones, su corazón, su vida, con sus hijos, todo, un desastre. Hay cosas que nunca se anuncian, no se anuncian. David vio a una mujer muy bella. En la respuesta de sus amigos, en la hija y en la esposa, había un grito de Dios. David, cuidado. Pero no escuchó. Dios le gritó a través de aquello. No escuchó. Hay cosas que se presentan espectaculares. Pero yo tengo que saber que cuando es algo ilícito, detrás de aquello se va a cumplir lo que la Biblia enseña. La paga del pecado, muerte. Que no significa dejar de respirar. Implica lejanía. Dios no está en esa. Trae mucho dolor, mucha tristeza. Así que aquí que encontramos nosotros, por ejemplo, en 12:15, básicamente Natán le dice, quiero que sepas algo, David, tu hijo va a morir. Y esto es fuerte, es muy duro, muy duro. Alguien refuta qué tenía que ver el niño, etc. Hubo una situación muy difícil. Hay cosas que son de Dios. No tengo derecho a preguntarle a Dios, o tengo derecho, pero Él tiene derecho a no responder. Y hay cosas que Dios hace, hay cosas que Dios no hizo y que nosotros decimos que las hizo Él. Pero hay cosas que Dios hace y no explica. Punto. No explica. Dios dice, yo amé a Jacob y aborrecí a su hermanillo. No explica. Y uno, ¿por qué? Si este otro era tan terrible como el otro. No explica. Porque Dios es Dios.
Dios es Dios. Y no explica. Él tiene una perspectiva de lo que es la muerte muy diferente a la nuestra. Nosotros es trágico para Él. Así que los que le conocen a Él, como Pablo decía, no es ganas de morirme, decía Pablo, no es ganas de morirme, si Él está con Él, es lo mejor que me puede pasar. Se llama sentido de eternidad. Pero bueno, difícil, realmente terrible lo que ocurrió allí. Conmociona su mundo. Y una de las cosas fuertes es que hizo sangrar el corazón de Dios. Contagió a otros. Lo que David hizo, verso 27, le desagradó al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. F.B. Meyer escribió esto: un breve rato de complacencia apasionada y su carácter se destrozó irreparablemente. Su paz se desvaneció, los fundamentos de su reino se pusieron en peligro, el Señor se desagradó, y esta parte, y sus enemigos tuvieron una gran ocasión para blasfemar. Esta seguramente es una de las partes, por lo menos que a mí más me duele. Cuando yo veo todo lo que está aconteciendo, es muy triste pensar cuánta gente que es enemiga del Evangelio se llena la boca porque les dimos oportunidad para que lo hicieran. Llena la boca. Pero bueno, el pecado volvió la vida de David en un desastre. Ahora era un esposo desgraciado, un papá chichoso, un pésimo líder y un compositor estéril. Anotaba eso en el cierre. Un esposo desgraciado, un papá chichoso, un pésimo líder y un compositor estéril. Imagínense la próxima vez que Joab lo vio. Era su rey, era su héroe, era su líder, era su ícono. La próxima vez que lo vio, la próxima vez que lo escuchó: Joab, tráeme el arpa, quiero cantar algo. ¿Qué pensaría Joab de esa canción? Vamos a la parte que le da nombre a nuestra faceta del corazón de David de hoy, que es el perdón. El perdón, el corazón perdonado. ¿Cómo? Aquí vamos a estar en el capítulo 12 especialmente, y como les hemos pedido, ¿verdad? Tenemos que leer la Biblia y tenemos que leer estos capítulos para poder traer la posta para hacer la comida que queremos. Natán es el personaje, para mí es uno de mis personajes en cuanto a consejo, es extraordinario. Si alguien quiere aprender cómo se aconseja, tiene que estudiar la vida de Natán. Porque Natán entra en la vida de David, y lo que dice el primer verso del capítulo 12 al inicio, lo que dice es fundamental. Dice que Dios lo mandó. Ya eso lo cambia todo. Es que Dios lo mandó. Me impresiona. Dios lo mandó a hablar con David. Así que trae el respaldo, trae la gracia, trae la autoridad y trae la sabiduría necesaria, porque no viene en su nombre, viene en el nombre de Dios. Y lo primero, cuando empezamos nosotros a hablar de un corazón perdonado, lo primero que tiene que haber es esto, esta palabra. Nunca hay perdón si antes no hay reconocimiento. No hay. No existe posibilidad de perdón si alguien no es capaz de decir: este soy yo. Vengamos un momento al capítulo 12. Capítulo 12. Dice: el Señor
envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo, y le hace un dibujo. Usted conoce la historia. Le hace un dibujo de alguien injusto, de alguien malévolo. Le hace un dibujo y de un chavalo que teniendo todo, escogió quitarle el pobre ternerito a una persona que casi no tenía. Y dice el verso 5, tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. Ojo, ¿cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, y esa otra frase también la subrayé con neón, tú eres ese hombre. Hoy, ¿a quién le toca hacer eso en el corazón de nosotros? ¿Quién es el que hace esto en el corazón de un ser humano? Muy bien, muchachitos, muy bien. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ok? Y hay ocasiones que el Espíritu Santo utiliza a una persona para hablarnos a nosotros. Pero lo peor que nos puede pasar es permanecer en el autoengaño. Permanecer en la autoignorancia, en la autoindulgencia. Porque inmediatamente escapamos de nuestras responsabilidades a partir de algún dibujo que nos hacemos. Y nos autojustificamos y nos autoindultamos. Tú eres ese hombre. Así te dice Dios. ¡Pa, pa, pa! Lo noqueó. Pero David, que pudo haberse puesto los guantes, ahí es donde empieza. Ahí es donde empieza la restauración. Por eso es que aquí empieza otra vez a tornarse la explicación de por qué sigue la Biblia diciendo que este era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque no tenía nada de perfecto. David no fue perfecto, pero fue un hombre perdonado. Tuvo un corazón redimido y perdonado por Dios. Verso 11, pues bien, así te dice el Señor, yo haré que el desastre que merezcas surja de tu propia familia y allí le sentencia en lo que son las consecuencias, que me obliga a mí a recordar que el perdón no significa necesariamente que no hay implicación. Que no hay implicación. Hay consecuencias de nuestros actos. Yo tengo que saber que hay consecuencias. Hay cosas que el perdón podrá inhibir. Hay historias fantásticas de cosas que no pasaron por la misericordia y la compasión de Dios. Pero sin duda alguna, muchos de nuestros actos de desobediencia tienen implicaciones y consecuencias. Y yo tengo que saber. Y tengo que aprender a enfrentarlas. Entonces, el verso 13 es fundamental. El verso 13 es el corazón de la historia. El verso 13 es el que explica por qué Dios sigue diciendo que David tenía un corazón conforme al de él. Cuando él pronuncia estas palabras, he pecado contra el Señor. Ahí está. Esa es la razón por la cual la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. No por perfecto, porque ya hicimos la lista. Y realmente es de infarto. Esa página de David es irreconocible. Seguro como algunos de nosotros podríamos mostrar de nuestra vida una hoja en que resultamos irreconocibles. Y David dice, he pecado contra Dios. Él pudo mandarle a cortar la cabeza a Natán, porque tenemos evidencia en la Biblia
de que no todos los reyes recibieron la reprensión de Dios. Al pobre Isaías y a Jeremías les llovió parejo, porque se enfrentaron a reyes que nunca aceptaron su culpa. Pero David dijo, he pecado contra el Señor. Y entonces, vea esta frase, está siempre en el verso 13. Dice, el Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás. La NVI traduce, Dios, el Señor, ha perdonado tu pecado. La Reina Valera dice, remitido. Y yo quisiera que alguien me explique esto. La combinación de las dos versiones. ¿Qué significa cuando David dice, el Señor, cuando David dice, he pecado contra el Señor, y Natán le replica, también el Señor remitió tu pecado? ¿Qué significa eso? ¿Aló? Remitir es quitar, pero es mucho más que eso, es más específico. También trasladar. ¿Quién dijo trasladar? Ajá, trasladar. Vamos acercándonos. ¿Qué significa? No solo la palabra, sino cuál es la implicación de esa frase. El Señor también remitió tu pecado. A sus hijos. ¿Perdón? A sus hijos. No, porque es el contexto de perdón. No, la consecuencia negativa está en el contexto anterior. La maldad no se va a apartar de eso, y él viene y dice, como reacción a todo lo que le dice, él dice, ok, sin duda alguna, yo pequé contra el Señor. Inmediato, la frase que sigue, he pecado contra el Señor, reconoció David ante el ataque. Esa palabra reconoció es importantísima. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Ojo. Y la Reina Valera dice, el Señor ha remitido tu pecado. ¿Perdón? Sí, pero no. Es mucho más que eso. Cuando ustedes no habían nacido todavía y nosotros, los roquitos, teníamos que enviar cartas, entonces se hablaba del remitente. ¿Qué es un remitente? Lo que está diciendo Natán es muy importante, porque es el corazón de por qué usted y yo todavía no nos hemos muerto, igual que David. ¿A quién le fue remitido lo que David dice? A Jesucristo. 750 años después, Jesús pagó lo que David hizo. La cruz envía su luz, no su sombra, antes y después. ¿Por quién fue salvo Abraham? ¿Por quién fue salvo Abraham? Abraham fue salvo ¿por qué? Abraham fue salvo por la fe. Eso dice Romanos. Por la fe en el que había de venir. Usted y yo somos salvos y perdonados por la fe en el que vino. En el que vino. Pero David fue salvo por el que había de venir. Esto es demasiado maravilloso. Es muy hermoso. No hay nadie, ni antes de Cristo, ni después de Cristo, que pueda ser salvo fuera de él. No hay nadie. La teología de Pablo, en el libro de Romanos, nos enseña que el perdón solo es producto de una cosa: Cristo. ¿Cómo es que ellos tuvieron fe en Jesucristo? La Biblia no lo explica en el detalle. Lo que sí entendemos es que en frases como esta,
David, no te vas a morir, porque Dios le envió tu maldad. A mí eso me mata pensar en las cosas que yo he hecho en mi vida y pensar que Jesús pagó mi cuenta. A mí eso me mata. Yo soy cristiano y seguiré a Cristo y le predicaré hasta que muera en gratitud por su perdón sobre mi vida. Porque Él también remitió mi pecado, mi maldad. Él me perdonó. Y cuando Él pegó ese alarido, consumado es, una de las razones para gritarlo era yo. Y otra era David. Yo soy salvo y soy perdonado por la fe en el que murió hace más de 2000 años. Y David, por el que iba a morir 750 años después. El Señor agarró la basura de la vida de David, la asquerosidad y la suciedad de ese David irreconocible, y la puso sobre la persona de Jesucristo. Él la pagó. Por eso David sigue siendo llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Porque Dios lo ve a través de Jesucristo. Es demasiado maravilloso. Le da esperanza a usted y me da esperanza a mí. Dios remitió el pecado. Y ese es un concepto muy poderoso, muy tremendo. Implicaciones, consecuencias, sí, pero sin duda alguna es algo maravilloso. Vamos un poquito adelante. Estamos cerca del final. El segundo concepto es el arrepentimiento. Es ese reconocimiento. El arrepentimiento nos hace tomar decisiones firmes en nuestra vida. Cuando este es un clásico, es un texto que se negó a desaparecer, el texto de Juan capítulo 8. Juan 8 es la famosa historia de la mujer que agarraron mal portada y ¡pum!, la tiran ahí y la usan. Es un pasaje inagotable. Algunos manuscritos del Evangelio de San Juan no contienen ese capítulo, esa parte. Pero la mayoría de los eruditos concluyen que es un texto válido y que en otros textos sí está, son un poco más tardíos, pero lo llaman el texto que se rehusó a morir, a desaparecer, Juan capítulo 8, que es la historia de la mujer atrapada en un acto de adulterio. Y una de las cosas que la gracia hace, ¿se acuerda? A ver, el diálogo, las preguntas. ¿Dónde están los que te acusan? Ella vuelve a ver, no están. Ok, yo tampoco vine a condenar. Ese no es mi trabajo. Porque Jesús viene a perdonar, viene a restaurar, viene a levantar, viene a generar una nueva vida, una nueva oportunidad. Es maravilloso lo que Él hace. Mi trabajo no es tirarte piedras. Pero luego viene una directriz. ¿Alguien la recuerda? La levanta, la perdona y luego la empodera. La gracia no solo libera y perdona. La gracia potencia para que yo regrese a tener una vida diferente. Váyase para la casa, pero es tiempo de escribir con mejor letra allá. Así que cuando alguno de nosotros lo que ve en su vida es constantemente lo errático, algo de la gracia no se está manifestando en nosotros. Porque la gracia no solo me perdona, no solo evita el apedreamiento,
sino que la gracia me devuelve a casa con una capacidad diferente sobre aquello que me tenía subyugado. ¿Me doy a entender? Me devuelve a casa diferente. La gracia no solo perdona, claro que sí, no solo levanta, claro que sí, no solo evita piedras, sino que también empodera. La gracia no es barata, la gracia no es una excusa para vivir como me dé la gana. La gracia es la excusa que nosotros tenemos para vivir de una manera diferente, para honrar a Dios, para vivir de una manera diferente. Y por eso aspiramos cada vez más a esto. La siguiente palabra es una palabra importante. Es la palabra liberación. No es por quien soy, sino por quien es Él. No es por lo que he hecho, sino por lo que Él ha hecho. Así que realmente la libertad, el Señor ya ha perdonado tu pecado, ya te remitió. Esto es demasiado maravilloso. Y nosotros tenemos que entender que este David, casi se calcula entre 750 y 1000 años después que vendría Cristo, ahí fue a parar todo eso. Y trae libertad. Es un milagro extraordinario. Todos los que hemos sido adictos a algo de una manera crónica, fuerte, y hemos conocido a Jesucristo y podemos testificar de lo que Él es capaz de hacer sobre nuestras vidas, que es una cosa maravillosa, maravillosa. Por ejemplo, Miguel Sánchez, uno de nuestros pastores, él fue adicto a la marihuana. Y el testimonio de Mike es, o sea, él no pasó, y no es que él tiene algo de malo pasar por un proceso de rehabilitación en algunas cosas, pero en el caso de él fue un milagro. Hoy es un gran quemón y mañana ya no. Sí, porque Miguel era una persona que consumía demasiada droga. Una profesora le profetizó: usted antes de que llegue a ser mayor de edad va a estar muerto, porque era un maleante. Es Dios, lo que Dios es capaz de hacer, traer libertad. Así que hay una palabra más que es responsabilización en sus notas de relleno. La responsabilización, a David le toca apechugar y enfrentar todo esto. Y es necesario saber que aunque Dios me perdona, aunque Dios me libera, hay cosas que nosotros hemos hecho que tendrán implicaciones. Y tengo que ser absolutamente responsable al respecto. Totalmente. Concluyo. Este proceso llevó alrededor de un año. Todo esto que vivió David, un año aproximadamente. Y al igual que David, nosotros también debemos reconocer que nosotros hemos pecado contra el Señor y que urgimos que el Señor remita nuestro pecado. Hay personas que asisten a una iglesia y nunca han vivido esa experiencia. La experiencia de entregarse al Salvador. Es la razón por la cual Jesús se presenta como el Salvador del mundo. Porque Él vino para pagar la cuenta que nosotros debíamos y que nos resulta absolutamente impagable. Cuando una persona ha experimentado esto, uno de las historias más fuertes que yo conozco en el mundo del liderazgo evangélico es la de un pastor llamado Ted Haggard. No estamos hablando de cualquier líder, sino estamos hablando de uno de los pastores más reconocidos en los Estados Unidos por muchos años, presidente de la Fraternidad de Pastores de los Estados Unidos. Su iglesia estaba en Colorado Springs, así que la gran mayoría de las personas
de enfoque a la familia asistían. Él era su pastor. Un ministerio muy reconocido, televisión nacional, etcétera, etcétera. Todo mega, absolutamente. Y él, un día estalló el escándalo, porque un prostituto lo acusó de tener una doble vida, que lo buscaba muy a menudo y salía hablando en contra del homosexualismo y en contra de esto y lo otro. Un escándalo de magnitudes terribles en los Estados Unidos. Así que la historia es muy fuerte. Él termina fuera de la iglesia, él renuncia a la iglesia, por supuesto, era lo que procedía. Pero todo el mundo volvió a ver a su esposa. No es fácil, imagínense. Y cuando usted se meta a internet y ponga Ted Haggard, ahí le va a aparecer la historia. Las entrevistas, lo que se decía. Inclusive yo les he tratado de seguir la pista porque eso ocurrió hace bastante tiempo. Anduvo por mucho en un carro de esos, casa, y una casa rodante por todos lados sin tener carro. Lo perdió todo, quedó absolutamente en la calle. Y tengo la carta, porque es pública, la carta que su esposa hizo para él. Y ella, la he leído algunas veces aquí, cuando estoy hablando de perdón y cosas de este tipo. Y ella básicamente dice, yo amo a Ted. Un día dije que en las buenas y en las malas, y lo voy a cumplir, creo que puedo ayudarle a que él termine de cuajar su arrepentimiento y lo voy a acompañar. Ha sido su compañera aún en medio de eso. Si tuviera un sombrero me lo quito. Me lo quito y me lo vuelvo a poner. Eso es una dimensión de perdón, de restauración. Hoy volvieron a ser pastores, con muchas críticas de todo tipo, pero volvieron a ser pastores y rentan como una especie de bodega establo en un campo de un lugar rural, donde algunas decenas de personas llegan. Y acusan de estar felices sirviendo a Dios ahí juntos, muchos años después. Sin duda alguna hubo implicaciones de aquello, muchas. Lo que no hay duda es que la Biblia dice que cuando alguien se arrepiente de verdad, hay perdón de verdad también para esa persona. ¿Por qué David es un hombre conforme al corazón de Dios? Porque tenía un corazón perdonado. Porque fue capaz de decir, la volé, perdón, perdón de corazón, Señor, perdón, la volé, perdón. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. No por perfecto, sino por perdonar. Tan. Ponemos de pie y oramos, ¿sí? Señor, queremos agradecerte por esta noche que nos permite reunirnos para abrir tu libro. Gracias por las personas, Señor, que lograron venir aquí. Y gracias por las personas que nos están mirando en su casa o escuchando en su auto o algunos en su trabajo. Te damos gracias por eso. Pero si hay algo por lo que te damos gracias, es porque un día, el día, Señor, que el Espíritu Santo nos convenció de nuestra condición y dejamos de escondernos y dejamos de excusarnos, y el día que dijimos, perdónanos, Señor, ese pecado, tanta maldad, fue depositada en la persona de Jesucristo en esa cruz. No lo puedo explicar cómo es que un carpintero del primer siglo
crucificado, desnudo, en una montaña que se llama La Calavera, pago la cuenta que yo no puedo pagar. Lo único que sé es que es cierto en mi corazón y lo agradezco. Agradezco que hay esperanza para nosotros. Cuando decimos que has entrado a tu casa para poner orden, buscando algunas mesas que son ilícitas, solo te pedimos, ten compasión, ten misericordia. Porque nosotros, Señor, entendemos que no merecemos nada. Pero tu gracia nos lo ha dado todo. Solo te pido, ayúdanos a crecer en el concepto de que tú eres nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque tenemos un corazón perdonado. Gracias a Cristo. Que así sea. Amén.